El día sábado se va a estar disputando la final de la Conmebol Libertadores, Flamengo y Atlético Paranaense y Flamengo. Dos equipos rojinegros que alcanzaron esta final, que se disputará en Guayaquil, en Ecuador. Bastante polémico, digamos, esta decisión de la Conmebol por el tema de las entradas y demás que ya vamos a estar desarrollando, pero lo cierto es que Flamengo va por su tercera Copa Libertadores y Atlético Paranaense quiere la primera de su historia. Muy bien, y esto que vos decías, Mati, la previa hubo mucha polémica porque hasta la noche del miércoles, si no mal recuerdo, el diario Marca sacaba una información de que se había vendido solamente el 20% del aforo del estadio, se habían vendido 11.000 entradas y la decisión de la Conmebol habría sido en principio empezar a regalar entradas, sobre todo al público ecuatoriano, Claro, para a los que locales pueda acceder a vivir la final. Sí, y de hecho, si vos sos socio de Barcelona de Guayaquil, te dan entradas, digamos. Es Claro. como que tenés beneficios por ser socio de ese club. Claro, Muy bien. que en teoría capaz que ese beneficio te lo podría dar dándote un descuento, ¿no? Regalándotelas en un concepto, en un Tenés las dos contexto cosas, normal, regalos claro. y descuento. Por eso. Ya no saben qué hacer para sacarse las entradas Sí, encima. a ver, lo dejamos un cachito de lado eso, vamos a lo futbolístico. Lo Dale. cierto es que juegan Flamengo Paranaense, son dos equipos que llegan muy bien en sus respectivas formas, ¿no? Uno como un gigante de América que es el Flamengo y un Paranaense, un equipo en emergencia, Sí. que está emergiendo en este fútbol sudamericano, que está haciendo cada vez de más peso. Llegó a una final de Libertadores en 2005, que no sé contra quién la jugó en Con ese Sao momento. Paulo. Con Sao Paulo. La tercera del Sao Paulo. Claro, ahí con justamente Rogério en la Ceni. que jugó Fernandinho, hoy parte del plantel. También ganó 2 sudamericanas en estos últimos años y ahora llega una nueva final continental de la mano de Luis Felipe Scolari. Luego una fase de grupos desastrosa prácticamente, pasó por los pelos, perdió 5-0 con The Strongest. No sé si se acuerdan. No, Una la fase de verdad que grupos. fue una fase de grupo ahí de Atlético Paranaense pisando fuego. Claro. Y es que Pisando clavos. sí, es que realmente era un contexto difícil se veía, pero después a base de resultados ajustados, que algunos que tal vez cuestiones más arbitrales, alguna cosa que otra, lo cierto es que está en la final, eliminó a Palmeiras, a Estudiantes, se metió en esta final de la Copa Libertadores y enfrenta a un Flamengo que llega como favorito y con toda la presión de que si pierde, a ver, ganó la Copa de Brasil, pero me parece la gente quiere la Libertadores. Sí, sí, es más, ni bien ganaron la Copa de Brasil, ya estaban pidiendo por la Libertadores. O sea, es como que se motivaron más todavía los Claro. aficionados, los Y yo creo que es un torcedores de golpe duro si llega a perder la final. Yo creo que Sí. no es un fracaso el año de Flamengo si la pierde, Flamengo. No, pero sería ya un golpe muy comienza, duro. preocuparía mucho ya que Además, pierda perder dos dos finales. finales de Libertadores consecutivas. Porque Sí. el año pasado la pierde con Palmeiras. Claro, ya preocuparía bastante eso y más al no llegar contra un equipo que vos sos el favorito. En ese caso con Palmeiras se podía debatir porque uno llegaba de ser campeón. Por más que los torcedores de Atlético Paranaense se enojen con nosotros, la realidad es que Flamengo es el favorito. Ahora, ¿qué significa favorito? ¿Significa que Flamengo va a ganar sí o sí? No, favorito es que en la previa es quien lleva la obligación de quedarse con la victoria. Después, es fútbol, puede pasar lo que sea, Atlético Paranaense por algo está en la final, tiene buenos jugadores como Terán, como Fernandinho, tiene a Felipao, que es un entrenador campeón del mundo con la selección brasileña, ha ganado innumerables títulos en su carrera. Dejó en el camino, polémica o no, pero dejó en el camino a dos equipos importantes como Estudiantes y Palmeiras, con mucha historia. Entonces, la presión en principio debería tener la Flamengo, Claro. que es el que llegó a la final de la Libertadores del año pasado, el equipo con más hinchas del continente y el que más dinero ha invertido. Es el, como se le dice también, el PSG de Ujú. Sudamérica. Tiene las grandes figuras, tiene el gran talento y tiene toda la jerarquía que se supone que Tiene es el todo favorito. lo que se supone que uno necesita para ser el rey del continente. Totalmente, y la particularidad de que los dos llegan de menor a mayor, lo marcaba Agus con la fase de grupos que realmente no fue muy buena, la fase de grupo que hace Paranaense. Lo hablamos siempre con Flamengo, que empezó un año muy bajo y después empezó a repuntar, sobre todo con las inversiones que hizo Y con el en cambio de mercado técnico. de mitad de año. Bueno, la llegada de Dorival Junior también fue muy importante. Y un Paranaense que siempre demostrando una idea muy dura, tal vez se puede discutir si juega bien, si no juega bien. Lo concreto es que el partido, por lo menos con Estudiantes, lo gana con jerarquía y con la sabiduría de un técnico que vos lo dijiste. Selección de Brasil como jugador. Y con tranquilidad Sí. y paciencia. Y aparte- Porque no perdió la calma en ningún momento. La jerarquía y la experiencia es fundamental en estas instancias
y te lo demuestra el Paranaense, que siendo un equipo de segunda línea de Brasil, que hoy está empezando poco a poco a ponerse entre los grandes actualmente por todo lo que está viviendo últimamente. La jerarquía es lo que lo puede llegar a hacer quedarse con este título, que lo tiene el Flamengo claramente como el favorito, porque tiene muchos jugadores que van a ir al Mundial de Qatar. Y según muchos, si Atlético Paranaense sigue ganando títulos, podría como remover, por decirlo de alguna manera, de esa categoría de 12 grandes a equipos como Botafogo Claro. o Fluminense, que quizás no están ganando tantos títulos. Sí, a ver, Flamengo es un equipo que viene obligado a ganar prácticamente. Yo no sé si el año que tiene Flamengo, si pierde la final, es un fracaso. Yo creo que es un buen año. No Yo lo creo veo. que sería una decepción Sí, más que un fracaso. claro, lo vería como buen año, pero que pudo haber sido bastante mejor, dado que se esperaba que peleara el campeonato local, luego de haber salido segundo el año anterior Ujú. y con un Mineiro completamente de capa caída en el torneo. Y luego ganando una Libertadores que supuestamente ya es como favorito. Ganaste la Copa Brasil contra Corinthians. Sí. Eso la verdad, y de local, eso alienta muchísimo. Pero Ganar la Libertadores sería coronar para mí un gran año. sí, es que, claro, tal cual, sería como un logro importante en la historia. Y yo creo que, me parece, no sé ustedes si tienen la misma percepción, todos nos imaginamos el mismo partido que se va a dar. Flamengo con la pelota y Tomando Paranaense la esperando. iniciativa y Paranaense esperando. No sé si jugando al contraataque o encerrándose abajo, pero sí siendo un poco más Sí, conservador. Bueno, más se le cauteloso. plantó a Estudiantes, que es un equipo que suele plantarse a los oponentes. Si le hizo esa refutación al juego de Estudiantes, claramente que a un favorito como el Flamengo, que te puede generar más juego que Estudiantes de La Plata, se le va a plantar. Y más en Sí, una final única. Claro. Sí, yo no me imagino, por ejemplo, a Flamengo goleando. Eso lo descarto totalmente. Yo creo que si hay un equipo que puede frenar a Flamengo es justamente Paranaense. Sí. Yo no creo que otro equipo, quizás Palmeiras obviamente, pero por la forma y que son en formas muy, digamos, contrarias de jugar al fútbol y que al final una termina más allá de que se quiera menos, le guste menos defender. Generalmente el equipo que ataca mucho y deja mucho espacio, generalmente los ganan los que son más cautelosos y pueden responder a esa presencia de espacios. Con gran actualidad de David Teráns, uruguayo que estaba jugando en Peñarol el año pasado. Otro uruguayo también viene de Peñarol, Canovio. Jonathan Santana, se llama el pibe de 17 años. Correcto. Jugadorazo. Basándonos, Bueno, y No, con Alex Santana. Alex Santana. basándonos Sí. en las últimas finales, si nos vamos a la de 2019, se termina definiendo en los últimos instantes, con esos 2 goles de Gabigol. Y también teniendo en cuenta que River impuso todo el partido y Flamengo hizo lo que podía. Tal cual. Después, en la final de 2020 fue una de las peores finales, con todo respeto a los hinchas de Palmeiras y de Santos, pero fue una de las peores finales que me tocó ver. No, es que que yo también se considero termina que, definiendo sobre el final. con todo el respeto, y yo entiendo que una final de Libertadores se juega como se pueda, Sí. fueron los 120 minutos más desperdiciados de toda mi vida eso. No, Te no, juro, no, fue un, no, fue un desastre. Estuve al borde de quedarme dormido, y lo digo en serio. Fue No, yo no, soporífera sabía, esa final. yo no sabía qué hacer. Estaba viéndola, pero porque tenía que verla. Después, la final del año pasado también se termina definiendo por detalle, con ese error de Andreas Pereira. Claro. Entonces, yo creo que la final va a estar disputada. O sea, como dije, no me imagino un Flamengo pasando por encima de Atlético Paranaense ni goleándolo. Sería algo muy raro. De hecho, la última final más o menos así fue la de 2017, que Gremio supera con cierta facilidad a Lanús. Sí, y Es que después... con facilidad para mí, sí, porque no le llegó nunca a competir del todo a Gremio, Lanús. Y bueno, el Paranaense tiene un hombre, que es Fernandinho, que Ujú. va a ser clave en esta final. Y si él está bien, el equipo está bien. Se Sí. podría Porque decir que... Fernandinho Y que demostró- sabe lo que es jugar una final de Champions, Fernandinho. No hay duda, si Fernandinho demostró en este año de Paranaense que sus compañeros aprenden de él Ujú. y que sus compañeros se potencian con Es él. un líder. Una pregunta que me parece que es para debatir. Fernandinho, a ver, yo lo que entiendo por jerarquía es el nivel futbolístico sumado a la experiencia que tiene el jugador a la hora de enfrentar grandes Sí. partidos. Fernandinho se puede decir que tiene más experiencia de los 22 jugadores que van a estar en la cancha el sábado. Y pero Más en el experiencia que- Flamengo Cuidado tenés con Arturo Arturo Vidal. Pero Fernandinho, o sea, ninguno de los dos ganó Champions. Arturo Pero- Vidal jugó final de Champions con la Juventus. Ganó Y Copas Fernandinho América con Chile. Y bueno, y Fernandinho Sí, ganó pero- la Copa América con Brasil, jugó las... Para mí está parejo. En Em, tema de jerarquía entre Vidal pero y al final está Fernandinho ha sido un tipo con mucha más disciplina a lo largo de su carrera. parejo. Eso sí. Sí, Vidal pero bueno, mismo le que la falta experiencia. disciplina, Pasa pero que- Vidal es un líder también. Pasa que Tal Vidal cual. Vidal se volvió siendo suplente del Inter y Fernandinho siendo leyenda del City. Eso puede Eso ser. es un buen dato. Gabriel Jesús, escuchame, siempre confundo. Gabigol Gabriel es un Barbosa. gran jugador,
pero no tiene la jerarquía, la experiencia que tiene un jugador como Fernandinho. No, Y David para Luiz nada. tampoco. Yo para mí en ese sentido, Fernandinho es clave en ese sentido, que para mí teniendo en cuenta Sí. a nivel futbolístico, porque es todavía muy bueno Fernandinho, el año pasado estaba jugando semifinal de Champions, Sí. y aparte en experiencia, me parece que Fernandinho es una cuestión clave que tiene más experiencia que cualquiera en la En cancha. mi opinión, Atlético Paranaense tiene 3 claves. La primera es Fernandinho, la segunda es Felipao y la tercera es lo que decía antes de favoritismo. Para mí Atlético Paranaense no va a tener esa presión de tener que ganar. Bueno, pasó en la final de Sudamericana. Ujú. En la final de Copa Sudamericana, muchos nos imaginábamos que Independiente del Valle, que es un equipo que por su filosofía se anima a presionar Sí. alto, se anima a jugar, Sí. pero nos imaginábamos que Independiente por ahí lo iba a esperar un poco más, Sao Paulo. Hizo Que fue le iba a todo lo tener más contrario. respeto y le faltó totalmente el respeto a la historia de Sao Paulo. Dominó, fue el claro favorito. Entonces, esta cuestión puede llegar a aparecer. Ahora, en el Paranaense vemos tal vez una idea más marcada, una filosofía de juego clara. Decíamos, se le planta a Estudiantes de La Plata, que es también un equipo que Sí. suele ser bastante duro defensivamente. ¿Por qué no plantarse a un gran favorito como es el Flamengo? Me parece que también sería hasta un partido inteligente, Ujú. porque el Paranaense sabe jugar de Obvio. esa manera y le da resultados. Bueno, Us, Sí. sí. No, solamente quería, a ver, una pregunta que nos hace hincha de la Penta, Ujú. Fernandinho Vidal. Fernandinho. Yo creo que el pick en su carrera fue más el de Vidal, pero la mayor constancia tuvo Fernandinho. Sí. Porque, o Coincido. sea, porque Vidal era un jugador que más allá que Fernandinho una bestia, te Esperá. llevaba al área, te definía. Yo no puedo ser, Fernandinho fue capitán del yo no puedo City, ser a ver, objetivo fue- porque en Europa soy de la Juventus y el nivel que le vi a Arturo Vidal con la camiseta bianconera fue descomunal. Claro, Entonces no puedo aunque ser fueran objetivo. 2 años, fue increíble. Sí. Sí, Y sí, después, el Vidal ahí- de 2014-2015 fue impresionante. Y ya dejando de lado todo lo que estamos hablando de fútbol, vamos a hablar de la final única. La final única muy criticada aquí porque en Europa se hace. Desde lo deportivo está totalmente justificada por el hecho de que en las últimas 10 ediciones de Copa doble partido la ganaba siempre el local. La Claro. ganaba 8 de 10, 9 de 10. Pero ¿qué pasa? Acá nos explican. Guayaquil tiene capacidad hotelera de 15.000 personas nada más. Y los brasileños no tienen hoteles para donde hospedarse, más allá que quieran ir. Yo Entonces la acá verdad hablan. Conmebol no sí. sé qué planifica. Acá dicen que la logística es la dificultad en Sudamérica. Si al final fuera en Buenos Aires, nos dice Axel Rose, el estadio estaría lleno. Ir a Guayaquil es muy difícil por la logística. Mucha gente con boletos no puede volar allá. Si se jugara en el Monumental, yo creo que se llenaría. Entre argentinos y brasileros se Claro. llenaría. Mira, acá dice, yo creo que el error más grande de la Conmebol no es la final única, sino la definición del lugar de la final. Con Claro. todo respeto, no se puede llevar una final de Libertadores a Guayaquil con 2 brasileños. Y eso tiene totalmente No, estoy de todo acuerdo. el sentido, porque... pero ¿qué pasa en esto? Si la Conmebol se pone en el sentido de decir, bueno, vamos solamente a llevar la final de la Libertadores a los lugares que más gente convoca, llámese Buenos Aires, quizás el Kempes en Córdoba, Ujú. quizás el Centenario en Uruguay, Sí. o en diferentes países Madre que de más... ciudades. Estás excluyendo a otros países. ¿Qué pasa? Pero tampoco estás excluyéndolo por cuestiones, qué sé yo, externas a lo futbolístico o argumentadas. Vos lo estás excluyendo porque solamente algunos países tienen la capacidad realmente para albergar una final de Libertadores. A ver, Solamente pocos, porque si vos me decís Guayaquil, reformamos todo el estadio y millones de dólares invertidos, Pero, a Pero ver, después no tiene capacidad acá la hotelera. cuestión es la siguiente. Un ecuatoriano, un venezolano, un colombiano se van a quejar diciéndome, no, pero nosotros también merecemos tener la final de la Libertadores. Bueno, demuestren llenando la cancha, muchachos. Claro. Porque si no, después le dan la oportunidad y no venden nada y se las tienen que regalar las entradas, entonces ¿para qué quiere que se juegue en tu país? También Mirala hay que- por televisión. hay que entender una cuestión. Conmebol quiere hacer ya hace varios años, la palabra puede ser europeizar si se quiere, pero Sí, hacer un formato Sí, ya igual. está. Hasta en el nombre te al das de cuenta que lo Europa. quieren europeizar porque le pusieron Conmebol Libertadores, Pero igual que escúchame. UEFA Champions League. Esto así. Primero con esta cuestión de que el tercero de Libertadores pase a Copa Sí. Sudamericana, ahora con lo de la final única. ¿Qué pasa? Esto tiene dos factores. El primero, que lo podríamos ver más desde lo redituable que podría llegar a ser para Sudamérica, Ujú. pero lamentablemente hoy las condiciones sociales, políticas y económicas no son acá en Sudamérica para No, para hacerlo, nada. es lo turístico. Porque sí, te puede activar el turismo, está claro, pero hoy ¿Hasta qué punto? la gran mayoría de los países de Sudamérica, todos los países de Sudamérica te diría, salvo Brasil, que más allá del gran caudal de pobreza que tiene, Sí. la economía no es mala, se padece una situación política, económica y social nefasta en Sudamérica. Entonces, no te permite, no te da esa posibilidad. Por eso vimos en el Mario Kempes
muy poco público ecuatoriano. Sí. Lamentablemente el público ecuatoriano no tiene esa posibilidad de poder viajar y hospedarse de la mejor manera. Entonces, eso por un lado. Y después por otro lado, a todos me parece que nos gustaría poder ver esta final Flamengo Paranaense en Brasil y que el Maracaná esté incendiado de hinchas. Porque Lo que eso es pasa el marco. es, a ver, para que se jugara el Maracaná tendría que ser ida y vuelta. Claro, porque si obvio. fuera partido único, No, ida y ¿dónde está la vuelta, neutralidad? aparte igual. Vuelta. ¿Qué tiene la dificultad también de la estadio único? Pasó con el Chelsea y Bayern Múnich en 2012. Te pueden dar la vuelta en la cara. Allianz Arena, la final única, llegó el Bayern Múnich. Termina siendo local, entonces ahí se termina la justicia deportiva. Bueno, pero terminó siendo contraproducente para el Bayern. Bueno, porque no, pero terminó perdiendo una vamos a la final en su justicia. propio estadio. Bueno, pero vamos a la justicia deportiva. Es como si se jugara en Maracaná, Flamengo, que te ese den la vuelta en la cara. Bueno, pero ese Chelsea 10 veces más jugaba con el Bayern Múnich y no le ganaba. Empató 2 veces en extremis con un Drogba casi retirado. Y Porque pero Drogba tiene esa jerarquía. justo en esta realidad y Bueno, en este universo se dio Pero eso. siendo justos, en el 10%, las 10 veces siguientes, el Bayern Múnich la ganaba tranquilamente. ¿o no? Posiblemente. Igual A eso ese es lo que Bayern vamos. Múnich tenía complejo de perdedor, porque ya había perdido 2 años antes la final con el Claro, por Inter. eso te digo, igualmente fue por Y al año contexto. siguiente al Dortmund se la ganó ahí, te digo. Porque Le tenía más costó. complejo de perdedor el Dortmund. Pero bueno. Volviendo rápido sí, al otro, pero- la final única, brevemente lo digo, me parece que no es una mala opción, Ujú. pero hoy en Sudamérica no estamos en las condiciones. Ahí dice, Estoy de señor B, acuerdo. un equipo que juega la final en su casa siempre tiene ventaja. 260.000 pesos saldría desde Argentina a Ecuador el pasaje. Entonces ahí nos explica que es muy poco rentable en este sentido. Pero bueno, es un tema que queremos saber qué piensan ustedes en los comentarios. Que nos comenten a ver si prefieren la final única, la final a doble partido. Yo creo que es de la esencia de Sudamérica. Acá la se final a doble dice que partido. si se jugara en México o en Estados Unidos se llenaría el estadio, sí, pero estaría No, se desvirtuándose pierde. todo. O sea, ¿por qué la final de Sudamérica se tendría que jugar en México o en Estados Unidos? Se pierde lo que dice Agus. Salvo que Aparte incluyas a los equipos de México o Estados Unidos. Claro, pasa que también, sí, muy lejos y mucho dinero cuesta ir para allá. No, Claro, más allá estaría de la logística. perjudicando al hincha genuino. Salvo que se le haga un tipo de promoción o algo Nah. para bancar eso, pero no, Igual. no se puede. Si yo digo que en Ecuador con el tema de la economía dolarizada se complica, imagínate en Estados Unidos que directamente se manejan en dólares. También tiene razón el señor B de que Nativamente. ese Bayern le ganó el mejor Madrid de la historia. No creo que sea el mejor Madrid de la Al historia. mejor Madrid. ¿Cómo que No, al igual mejor el Madrid ese Madrid de Mourinho era una locura. Pero no es Sí, el mejor Madrid de la historia. No, para nada. El que pierde con el Bayern en 2012, que Ramos erra el penal. Claro. No, ni loco era el mejor Ese Madrid. Neuer era el primer año que estaba en el Bayern Múnich. Llegó recién del Schalke ese año. No, curioso lo que nos dice hincha de la Penta. Desde Brasil es más barato ir a Estados Unidos que Ecuador. Buen dato. Mirá. Y también tengamos en cuenta algo con esto de los viajes. Qué y, raro. de lo que quiere hacer Conmebol de europeizar la competencia. Sí. En Europa, ¿qué pasa? En España, ponele, se juega la final Real Madrid-Barcelona de Champions en Wembley. Claro. Te viaja todo España a Inglaterra, pero Lo que las pasa es que el condiciones tema del están dadas. Acá transporte no están en dadas. Europa Ellos toman está un tren. evolucionadísimo. Por Claro, eso se mismo. toman un tren y También llegan. las Acá distancias tenés que son- tomar un avión. Las distancias son más cortas, pero también las condiciones están dadas para viajar. Sí, Obvio, acá la obvio. única forma de llegar rápido desde Brasil a Ecuador tenés que ir con el avión de Menem que se iba hasta la estratosfera. Aparte, 2 horas aparte y se acá en lleva Argentina, ponele, a si Japón. querés viajar a Ecuador, tenés el tema del cepo. Te van a Claro. decir, Capo, ¿de dónde sacaste los $2? Parece una Entonces locura. es un Pero bueno, montón de cuestiones que complican la vida del sudamericano. ¿Tenemos más comentarios eh, en referencia al tema? no. No quiero tema Claro. de Lula o Bolsonaro porque ahí leí que estaban hablando de... Yo Sí. no voy a hablar de eso.